Esa tarde, el cielo sobre la Ciudad de México se bañó en un resplandor dorado que iluminó lentamente el esplendor del estadio GNP Seguros. Incluso antes de que comenzara el concierto principal, el ambiente alrededor del estadio se llenó con los gritos, las risas y las voces de miles de ARMYS ansiosos por ver a BTS de cerca. El segundo día de la prueba de sonido del Arirang World Tour se sintió diferente desde el principio, más animado, más intenso y rebosante de una energía difícil de describir con palabras. Desde las gradas hasta la zona VIP, todas las miradas estaban fijas en el magnífico escenario de 360 grados, que comenzó a iluminarse lentamente bajo el cielo nocturno mexicano. En medio de la atronadora emoción, Kim Tae-jung apareció y transformó instantáneamente todo el estadio. Su cabello rubio brillaba bajo las luces, haciendo que su apariencia pareciera casi irreal. Caminaba con naturalidad, vestido con ropa sencilla y holgada que, sin embargo, lucía elegante sin esfuerzo, irradiando una aura carismática inconfundible. Mientras Taeyong saludaba y sonreía ampliamente a la multitud, los gritos de ARMY hicieron vibrar el estadio incluso antes de que comenzara la música. Ese día, Taeyong parecía increíblemente feliz, como si la Ciudad de México le hubiera brindado el espacio para disfrutar del momento sin presión. Se acercaba repetidamente al borde del escenario, contemplando el mar de lipsticks morados con una leve sonrisa que instantáneamente desató la euforia de los fans. De vez en cuando, inclinaba ligeramente la cabeza, observando a ARMY coreando su nombre desde cada rincón del estadio. Su mirada era dulce pero intensa, creando una calidez inolvidable para cualquiera que lo presenciara en vivo. Cuando comenzó a sonar la canción, Hooligan, para el ensayo, el ambiente estalló de energía. Taeyong se movió de inmediato al ritmo relajado pero divertido junto a J.O.P. en el centro del escenario. Sus movimientos eran fluidos, sus caderas se balanceaban con naturalidad pero con sensualidad, mientras su sonrisa permanecía en su rostro. El contraste entre la energía hiperactiva de J.O.P. y el aura tranquila de Taeyong hizo que su baile se sintiera natural y cautivador, provocando que el momento se viralizara instantáneamente en diversas plataformas de redes sociales. J.O.P. fue una fuente inagotable de energía durante la prueba de sonido. Corría de un lado a otro del escenario, con el micrófono en alto para animar al público. Su sombrero de vaquero contribuyó al ambiente divertido del concierto y encajaba a la perfección con el ambiente local. Sin embargo, cada vez que Hobi y Taeyong aparecen juntos, su química se percibe como dos energías opuestas que se complementan a la perfección, una explosiva, la otra relajada y coqueta. Durante un descanso del ensayo, se vio a Taeyong comiendo algo en el escenario mientras paseaba tranquilamente. Este simple gesto hizo que ARMY lo admirara aún más, pues se veía tan natural y cómodo. Con el micrófono en la mano, cantaba fragmentos de canciones mientras bromeaba consigo mismo, y luego reía suavemente ante la reacción del público. Su aura relajada hizo que la prueba de sonido pareciera menos un ensayo formal y más una reunión familiar informal. Un momento realmente conmovedor ocurrió cuando Taeyong habló un español sencillo a ARMY. Con su cálida y profunda voz de barítono, dijo, "Te amo", seguido de unas palabras de agradecimiento con una sonrisa tímida. Miles de fans gritaron al unísono, creando una vibración emocional en todo el estadio. La voz de Taeyong sonó más suave e íntima durante la prueba de sonido, ya que el ambiente se sentía mucho más personal. Mientras tanto, RM asumió por completo el rol de líder durante toda la sesión. Comprobó repetidamente la posición de su micrófono y la coordinación en el escenario, sin dejar de dirigirse al público en inglés y un poco de español. Cuando llegó la parte de rap de Hooligan, Namjoon le interpretó con potencia y control, provocando que todo el estadio estallara de emoción. Su imagen era nítida bajo la luz del atardecer, lo que le otorgaba una presencia tranquila pero dominante. Se vio a Taeyong riendo a carcajadas varias veces mientras contemplaba el mar de lipsticks morados que llenaban las gradas. Hubo un momento en el que simplemente se quedó quieto en el centro del escenario, sosteniendo el micrófono en una mano, y miró con calma al público durante un largo instante. No hubo grandes gestos ni un fanservice exagerado, pero la sencillez de la actuación hizo que el ambiente fuera aún más emotivo. Se sentía como si realmente apreciara la presencia de ARMY, no solo actuara para ellos. Las interacciones de Taeyong con Jungkook y Jin fueron de las más entretenidas. En un momento dado, empujó juguetonamente a Jungkook antes de que ambos estallaran en carcajadas.
Poco después, Jin se unió, convirtiendo el momento en un juego de Tom y Jerry en el escenario. Los tres parecían muy cómodos juntos, demostrando la química familiar que siempre ha sido la mayor fortaleza de BTS. El propio Jungkook parecía un fuego inextinguible. Vestido con un chándal, un hombre negro delgado sosteniendo un micrófono dorado, se movía con ligereza pero con fuerza por el amplio escenario. Su cabello negro estaba perfectamente peinado y llevaba auriculares blancos, creando una imagen impactante. Mientras probaba el sonido, Jungkook se paseaba con soltura, su carisma bastaba para desatar la euforia en el estadio. Un breve vídeo de Jungkook, subido por una cuenta de fans, se hizo viral en cuestión de minutos. En el vídeo, sostenía el micrófono junto a sus labios mientras miraba fijamente al frente, como si imaginara el mar de ARMY que llenaría el estadio esa noche. Sus movimientos eran sencillos pero seguros, transmitiendo el aura de un artista extraordinario incluso durante los ensayos. Sin embargo, en medio de toda la inmensa energía que inundaba el escenario, Taeyong siguió siendo el centro de atención indiscutible ese día. Cada pequeño movimiento suyo provocaba una reacción increíble. Cuando sonreía tímidamente con la cabeza gacha, el estadio gritaba. Cuando simplemente alzaba la mano hacia las gradas, miles de teléfonos se disparaban al instante para grabarlo. Su encanto era tan natural como cautivador. Un vídeo de más de 2 minutos grabado desde las gradas capturó a la perfección la atmósfera de la prueba de sonido del segundo día. La cámara de mano, ligeramente temblorosa, hizo que el momento se sintiera aún más inmersivo y real. Desde la gigantesca pantalla LED hasta la imponente estructura metálica negra del escenario, todo transmitía la increíble magnitud de la producción del Arirang World Tour. La pantalla LED gigante mostraba repetidamente primeros planos de los miembros de BTS, creando imágenes increíblemente nítidas. Uno de los momentos más comentados fue cuando el rostro de Taeyong apareció en la pantalla gigante. Su cabello rubio brillaba maravillosamente bajo las luces del estadio, mientras que sus gafas de sol y su atuendo a cuadros le daban un fuerte aura de estrella de rock. El comentario, Taeyong rubio, una amenaza, publicado por una cuenta de fans, se viralizó rápidamente, ya que se consideró una descripción acertada de su encanto, peligroso y seductor ese día. Jimin actuó con una energía más suave pero igualmente cautivadora. Sus movimientos de baile fueron precisos y elegantes, mientras que su voz resonó con claridad en todo el estadio. Muchos fans comentaron que Jimin parecía brillar bajo las luces nocturnas de la Ciudad de México. Sonrió levemente al público en repetidas ocasiones mientras hacía reverencias, creando momentos increíbles que llevaban por otro lado, lucía como un rey relajado, disfrutando de su. No se movió mucho, pero su presencia se hacía sentir cada vez que comenzaba la sección de rap. Su breve interacción con Jimin se convirtió en una de las favoritas de los fans por su sencillez y ternura. Jeongi parecía completamente a gusto, sonriendo levemente de vez en cuando mientras observaba a los demás miembros arrasar en el escenario. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en el estadio se tornó más festivo. El público ondeaba lipsticks morados, pulseras y muñecos de fans mientras grababa cada momento con sus teléfonos. Las cámaras de los fans no dejaban de grabar, capturando el esplendor de las luces y las pantallas LED que se encendían una tras otra, resaltando la espectacular producción de este concierto. Taeyong volvió a robarse el show al situarse en el centro del escenario y cantar un breve fragmento de la canción con su característica voz grave. No hubo coreografía elaborada, solo estaban él, el micrófono y miles de ARMY que de repente guardaron silencio para escuchar. La brisa nocturna de la Ciudad de México mecía suavemente su cabello rubio, creando una imagen que parecía sacada de una película. Al finalizar la sesión, todos los miembros se reunieron, bromeando y saludando al público. Este segundo día de práctica se sintió mucho más relajado y agradable que el primero. BTS mostró su lado más cálido y humano a ARMY. Y en medio de esa increíble energía, Kim Taeyong se erigió como el centro de atención, fusionando ternura, estilo y emoción en una noche inolvidable en la Ciudad de México.